Bienvenidos a un nuevo curso sobre programación de física para videojuegos. Bueno, en este primer ah, video tutorial acerca de física vamos a intentar desarrollar una simulación de ropa. Bueno, aquí tengo una simulación de ropa bastante sencilla que utiliza un integrador de Verlet. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este tutorial. No está nada súper impresionante, pero es un buen comienzo. Vamos a empezar primero viendo algunos aspectos teóricos y después vamos a implementar esto en OpenGL. Así que de eso va a ser este tutorial. En tutoriales posteriores veremos métodos más, unos diferentes métodos para realizar, para simular ropa, y también veremos otros temas como lo son cuerpos rígidos articulados, fluidos y otras cosas más. Así que va a estar bastante interesante. Y pues bueno, aquí puedes ver que la simulación y bueno, el código de los tutoriales te los voy a dejar, te voy a dejar un link en la descripción del video para que te lo puedas descargar por si quieres pues revisarlo. Bueno, vayamos a primero a ver algunos aspectos teóricos. Bueno, comencemos con la teoría. Entonces, la ropa va a ser modelada como una red de masas, de muchas partículas con masa, conectadas con resortes. Así, de esta manera vamos a simular la ropa. En los siguientes tutoriales va a ser de la misma manera. Bueno, eh, vamos a empezar con un poco de física. El objeto más fácil de simular pues es una partícula, y pues esta partícula obedece la segunda ley de Newton, la cual es bastante sencilla. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bastante simple esta ecuación. Y bueno, nuestra partícula obedece esta ley, la segunda ley de Newton. Y bueno, para efectos más prácticos podemos escribir esta ecuación en una ecuación diferencial de segundo orden, que también puede ser expresada como un sistema de ecuaciones eh, diferenciales de primer orden con sus respectivas condiciones iniciales. Por ejemplo, velocidad igual a cero y posición igual a cero, o no sé, las condiciones iniciales las escoges tú. Bueno, aquí podemos ver la primera ecuación, donde la fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto simplemente es la aceleración. Y bueno, la velocidad es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo. A lo mejor esto puede parecer complicado, pero en realidad no lo es. Y bueno, eh, para, para utilizar estas ecuaciones en nuestro proyecto, necesitamos integrarlas. Y bueno, vamos a hablar sobre los diferentes integradores que existen. Bueno, los más simples. Vamos a empezar con el más fácil de todos, el integrador de Euler. Bueno, si queremos obtener la trayectoria de nuestra partícula entre un intervalo de tiempo, por ejemplo, llamamos ese intervalo de tiempo t0 y t1, queremos saber la trayectoria de la partícula, hacia dónde se va a ir, hacia dónde se va a mover. Entonces, para obtener esa trayectoria necesitamos integrar nuestras ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Necesitamos integrarlas sobre el intervalo de tiempo que nosotros deseemos con su trayectoria. Entonces, lo primero, como puedes ver, estamos integrando la primera ecuación. Entonces, aplicamos la integral a ambos lados de la ecuación en, en el intervalo t0, t1. Y pues bueno, si evaluamos el término de la izquierda, esto no es más que la velocidad al tiempo 1 menos la velocidad en el tiempo 0. Porque si te fijas, pues la
la integral cancela esta derivada y nos quedamos con la velocidad evaluada en el tiempo 0, tiempo 1 y 0. Y bueno, y lo demás, lo del lado derecho lo dejamos expresado como una integral. Y bueno, moviendo este término a la derecha, nos queda que la velocidad en el tiempo 1 es igual a la velocidad en el tiempo 0 más la integral de este término, fuerza sobre masa. Y bueno, la velocidad en el tiempo 0 se supone que nosotros la conocemos. Y pues bueno, entonces lo único que nos queda por hacer es obtener esta integral. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, la integración de Euler reemplaza esta integral con una multiplicación. Y bueno, más sobre esto ahorita. Bueno, ahora tenemos que integrar la segunda ecuación, la ecuación que dice que la velocidad es igual a la derivada con respecto a tiempo de la posición con respecto a tiempo. Bueno, integramos esta ecuación, aplicamos la integral a ambos lados de la igualdad y bueno, evaluamos el término de la izquierda y obtenemos que, bueno, aquí podemos ver que la integral cancela la derivada y nos quedamos con x simplemente, y evaluada en el tiempo 1 menos 0. Y aquí lo podemos ver, x evaluada en el tiempo 1 menos x evaluada en el tiempo 0. X en el tiempo 0 se supone que nosotros la sabemos. Entonces lo que estamos haciendo, lo que queremos saber es cuál es la x en el tiempo 1, t1. Bueno, despejando x en el tiempo t1, obtenemos que es igual a x evaluada en el tiempo 0 más la integral de la velocidad en el intervalo 0 t1. Y bueno, la integración de Euler va a reemplazar esta integral de la derecha por una multiplicación. Y entonces, bueno, aquí podemos verlo. Hay que definir esta variable delta t como la resta de t1 menos t0. Es el intervalo de tiempo sobre el cual queremos integrar. Y aquí puedes ver que la primera y la segunda integral son reemplazados por una multiplicación por esta variable delta t. Bastante sencillo. La multiplicación simplemente, la integral se convierte en una simple multiplicación. Pero bueno, desgraciadamente este integrador tan sencillo pues es súper inestable. La simulación no va a durar mucho y va a desaparecer. Va a empezar a comportarse de manera extraña y de manera rápida va a explotar. Y pues bueno, una forma de hacer este integrador un poco más estable es reemplazar en la segunda ecuación la velocidad en el tiempo 1, usar la velocidad en el tiempo 1 en lugar de la velocidad en el tiempo 0. Y bueno, esta pequeña modificación se le conoce como un integrador simpláctico, Euler simpláctico, y es un poco más estable que el de Euler, y se usa bastante también en práctica. El de Euler no, es súper inestable. Bueno, para este tutorial nosotros vamos a hacer uso de la integración de Bartlett. Este método es bastante popular para simular redes de partículas, así que pues lo vamos a usar en este tutorial. Y pues bueno, si calculamos la serie de Taylor hacia adelante y hacia atrás en el tiempo y truncando hasta los términos de tercer orden, obtenemos las siguientes ecuaciones. Bueno, aquí podemos obtener la primera ecuación es la serie de Taylor hacia adelante en el tiempo, y la segunda ecuación es la serie de Taylor hacia atrás en el tiempo. Y pues bueno, si restamos ambas ecuaciones, obtenemos esta ecuación de aquí abajo, la cual es el integrador de Bartlett. Y pues bueno, si reemplazamos este término x con la segunda derivada de la posición por la fuerza sobre masa, que es aceleración también,
obtenemos esta expresión de aquí abajo, que es la que vamos a utilizar en nuestro código, en donde fuerza sobre masa es simplemente aceleración. Y bueno, esta cuestión de aquí, esta última, es el integrador de Verlet y es el que vamos a utilizar en nuestro código. Pero si te fijas, no estamos utilizando la velocidad. Simplemente estamos usando las posiciones y la fuerza. No hacemos uso de la velocidad. Pero también, si te fijas, usamos dos posiciones. La posición actual y una posición que necesitamos almacenar. La posición previa. Pero si quieres obtener la velocidad, puedes hacerlo de la siguiente manera. Si la necesitas, por ejemplo, para aplicar damping, puedes utilizar esta ecuación que simplemente es esta resta. Es la versión discreta de la derivada. Y pues bueno, una cosa que se puede ver a simple vista del integral de Verlet es que no es más que simplemente la versión discreta de la segunda derivada de la posición. Si te fijas, podemos ver claramente que es la segunda derivada, la versión discreta de la segunda derivada. Y pues bueno, este integrador es bastante estable y es el que vamos a utilizar para este tutorial. En el siguiente tutorial voy a tocar otro tema, el cual es Position Based Dynamics, dinámica basada en la posición, que tiene relación con el integrador de Verlet. Vamos a tocar ese tema y pues bueno, ahora vamos a ver cómo calcular las fuerzas internas, las fuerzas que se generan entre las partículas, utilizando una ley súper simple, la ley de Hooke. Y bueno, la ley de Hooke aquí la podemos ver, la cual es bastante sencilla. La ley de Hooke es simplemente proporcional a la diferencia entre estos dos términos que están entre paréntesis. El término L0 es simplemente la distancia inicial entre las partículas y J antes de iniciar la simulación. Y bueno, este término, esta resta, es simplemente la distancia actual entre las partículas y J. Entonces la diferencia entre la distancia actual y la distancia inicial de las partículas y J es proporcional a la fuerza sobre la partícula I. La constante Ks simplemente sirve para amplificar la fuerza que se aplica a la partícula I. Y bueno, aparte de que entre más grande la constante Ks, mejor, porque ayuda a mantener la distancia inicial. Ayuda a que la distancia actual no difiera, no varíe tanto con respecto a la distancia original. Y esta fuerza se va a aplicar sobre el vector normal que existe entre las partículas y J, que es este último término de aquí. Y bueno, la fuerza sobre la partícula J es simplemente igual a menos la fuerza sobre la partícula I. Si sumamos ambas fuerzas, la suma total es igual a 0, lo cual quiere decir que se conserva la cantidad de movimiento o momentum. Bueno, para hacer la simulación, una cosa que es importante recalcar aquí es de que si escoges una constante Ks muy grande, la simulación rápidamente se vuelve inestable. Entonces, integradores como por ejemplo Verlet, son estables hasta cierto punto, no siempre son estables. Entonces, hay un integrador que se llama integrador implícito, que es estable bajo cualquier circunstancia. Y bueno, de ese integrador lo vamos a ver después. Pero si escoges una KS muy grande, tu simulación puede explotar. Y bueno, ahora vamos a ver cómo agregar damping entre las partículas para hacer un poco más estable la simulación. Y bueno, aquí podemos ver cómo podemos agregar damping. Podemos tomar el producto punto de la diferencia entre las velocidades
sobre el vector normal, y esto nos va a dar pues una fuerza que podemos aplicar sobre una partícula para amortiguar su movimiento. La constante KD sirve para amplificar la magnitud de la fuerza. Y bueno, la fuerza sobre la partícula J es igual a menos la fuerza sobre la partícula I. Y si sumamos ambas fuerzas, la suma es igual a 0. Lo que quiere decir que se conserva la cantidad de movimiento. Bueno, en este tutorial vamos a nuestro mesh. Va a ser como ahorita vamos a ver cómo hacer esto en código. Bueno, las conexiones entre las partículas van a ser de la siguiente manera, como se muestra en este diagrama. Existen diferentes tipos de resortes que vamos a utilizar. Y bueno, ahorita también vamos a ver cómo hacer esto en código. Así que no te preocupes si no entiendes mucho, porque en realidad el código no está tan complicado. Así que pues, ya que hemos visto lo suficiente, ya podemos intentar hacer esto en código. Bueno, ya es hora de programar. Y bueno, voy a asumir que ya viste mis otros tutoriales de OpenGL y que ya sabes cómo generar pues todo este engine. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es modificar esta clase model y agregar esta clase CloudBerlet. Voy a crear esta clase de Berlet desde cero, y voy a modificar una existente que ya tenía, y para no perder tiempo en cosas que ya demostré en tutoriales previos. Entonces, bueno, vamos a hacer eso ahora. Entonces hay que irnos a Visual Studio y vamos a ver cómo podemos a crear la geometría de la ropa, que es simplemente una cuadrícula. Entonces vamos a ver cómo hacer esa cuadrícula. En el código que tengo aquí es simplemente crea un vertex buffer, index buffer, y inicializa una textura y las muestra en la pantalla. Y bueno, bastante sencillo, ya sabes cómo hacer esto. Entonces vamos ahora a agregar dos funciones que nos permitan crear la geometría de la ropa, la cuadrícula. Entonces vamos a agregar aquí dos métodos que se van a llamar initGrid, que va a crear la cuadrícula de la ropa, que va a tener los siguientes, va a tomar los siguientes argumentos. Va a tomar el número de celdas, tanto en X como en Z, y las dimensiones de la ropa. Entonces aquí le ponemos en las dos direcciones, tanto en X como en Z. Ok, ahora vamos a crear un método shutdown grid, que se va a encargar de liberar los recursos que reservemos en el método initGrid. Ok, vamos a implementar estos dos métodos a continuación en model CPP. Entonces vamos a ponerlos, a ver, aquí. Entonces vamos a empezar con el método initGrid. Model initGrid. El número de celdas en X, el número de celdas en Z y el tamaño en X y en Z. Size, ahí está. Pero aquí retorna bool. Ok, si todo sale bien, vamos a retornar true. Vamos a declarar dos variables: half size X, que va a ser simplemente la división de size X sobre 2. Size X por punto 5, que es lo mismo que dividir sobre 2. Vamos a declarar otra variable, half size
Z. Y aquí va a ser size Z por 0.5, que es lo mismo que dividir sobre 2. Simplemente la mitad de la variable size X y la mitad de la variable size Z. Ok, ahora vamos a usar vértices. El número de vértices de nuestra cuadrícula va a ser igual a el número de celdas en X más 1 por el número de celdas en Z más 1. Ese es el número de vértices. Ahora sí que sabemos el número de vértices, podemos reservar memoria para nuestros vértices. Entonces vamos a crearnos aquí un array de vértices y un array de índices. Un sign índices. Ok. Listo. Entonces vamos aquí a reservar memoria para los vértices. Bueno, antes de reservar memoria, vamos a crear otro array aquí del tipo vector 3. Vamos a llamarlo position pointer. Este puntero, este array va a ser modificado por la clase Verlet. Y bueno, va a ser modificado por la clase Verlet. Y bueno, vamos a utilizar este puntero para pasarle la información actualizada sobre el estado de la geometría. Ahorita vamos a ver cómo hacemos todo esto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a reservar memoria para los vértices. Eso va a ser new vertex. Y aquí le ponemos num vértices. Checamos que se haya reservado la memoria de forma exitosa. Si no, retornamos false. Si no se pudo reservar memoria, le damos memoria para nuestro puntero position pointer num vértices. Y checamos que se haya reservado de forma exitosa. Si no se pudo reservar la memoria, entonces retornamos false. Y ahora sí, vamos a llenar hay que asignar las posiciones a los vértices. Vamos a iterar sobre todas las celdas en X y en Z con un loop for doble. Entonces aquí va a ser, hay que iterar sobre todas las filas y sobre todas las columnas. Ok, y ahora vamos a hacer lo siguiente. La posición en X en esta partícula va a ser igual a vamos a hay que dividir nuestra columna sobre el número de columnas o de celdas en el eje X. Esta división nos va a dar un número entre el 0 y 1. Ahora vamos a mapear ese número en el rango 0,2. Vamos a multiplicarlo por 2. Y ahora vamos a mapearlo en el rango de menos 1, 1. Entonces vamos a hacer, eso lo hacemos restándole un 1. Y ahora vamos a mapearlo en el rango de menos, déjenme comentarlo, menos half size X half size X
en ese rango. Vamos a mapear las posiciones en X, Y y Z. Entonces aquí va a ser por half size X. Queremos que nuestra posición en X, esta variable, esté en este rango. Menos half size X negativo y half size X positivo. En Y vamos a darle una altura que queramos. Déjenme darle 5. Ok, 5. Y en Z vamos a hacer un procedimiento que hicimos para la componente en X. Vamos a dividir primero el índice Y sobre el número de celdas en el eje J, en el eje Z. Entonces tenemos un número en el rango de 0, 1. Vamos a mapearlo en el rango 0, 2, multiplicando por 2. Y ahora vamos a mapear esto en el rango de menos 1, 1. Entonces va a ser menos 1. Y por último multiplicamos por la variable half size Z. Y eso va a mapear la componente Z en el rango, bueno, en este de aquí. En vez de aquí ser Z va a ser, digo X va a ser Z. En este rango, menos half size Z negativo hasta half size Z positivo. Bueno, esas son las componentes X, Y, Z de nuestros vértices. Y las componentes de la textura, pues simplemente va a ser la división de la variable J. La componente U va a ser J sobre el número de celdas en X, y la otra va a ser la división sobre del índice Y sobre el número de celdas en el eje Z. Y ahora sí, podemos almacenar las componentes en los vértices. Vamos a crearnos un constructor para la estructura vertex. A ver, vertex, que toma un vector de 3 y un vector de 2. Entonces vamos a hacer esto: asignar la variable posa position y text a text coord igual a text. Ok, ya tenemos nuestro constructor. Y ahora sí, aquí vamos a hacer lo siguiente: vértices, aquí va a ser vertex, entonces X, Y, Z, y aquí vamos a hacer vector 2 V. Ok, y bueno, aquí vamos a iterar sobre cada elemento del array vértices y vamos a asignarle sus correspondientes coordenadas. Y bueno, vamos a hacer lo mismo para el puntero position pointer. Y Z. Y bueno, listo. Vamos ok, aquí. Bueno, aquí me marca un error. Vértices. Vértices. Ok, bueno, dice que no existe, no tenemos un constructor por defecto, así que creémoslo.
vertex. Ok, ahora sí. Ok, aquí obviamente no puedo modificar estos punteros porque luego los voy a utilizar. Así que necesito aquí definirme unos punteros temporales. Vertex. Entonces aquí vertex pointer. Y aquí va a ser vector 3 a pointer. Ok, entonces aquí voy a usar vertices pointer y position pointer. Ok, ahora sí, como ya no necesitamos estos punteros temporales, les podemos asignar el valor de nulo. Position pointer igual a nulo. Ok, ya tenemos las coordenadas de todos los vértices de la cuadrícula que va a representar la ropa. Ahora hay que darle sus respectivos índices para suministrárselos a OpenGL. Ok, vamos a reservar memoria para los índices. Entonces aquí va a ser el número de índices va a ser igual a 6 por el número de celdas en X. Aquí va a ser num X por el número de celdas en Z. Para relacionar memoria para los índices. New unsigned integer. Aquí va a ser num índices. Bueno, checamos que se haya reservado memoria de forma exitosa. Si no, retornamos false. Ok, vamos a crearnos este puntero temporal index. Y bueno, vamos a asignar sus respectivos índices a este array. Vamos a iterar sobre todos los vértices de la ropa. Entonces vamos a hacerlo, vamos a iterar sobre todas las filas y columnas. Entonces aquí va a ser igual a 0 y menor que num z y más. Aquí va a ser las columnas, entonces va a ser 0, j igual a 0, j menor que el número de columnas num x y j más. Ok, aquí vamos a checar. Ok, vamos a intentar de generar esta geometría para la ropa. Entonces, los índices tienen que estar en sentido antihorario porque ese es el winding que por defecto que utiliza OpenGL. Ok, entonces aquí podemos ver que para las celdas vamos a utilizar diferentes índices para las celdas que son pares. Va a ser diferente, los índices de las celdas pares van a ser diferentes que el de las celdas impares. Para las celdas pares vamos a usar los siguientes índices. Va a ser 0, 2 y 3 para el primer triángulo, mientras que para el segundo va a ser 0, 3 y 1. Se lo estamos dando en este orden para que se mantenga el sentido antihorario. Y mientras que para las celdas impares va a ser 0, 2 y 1 para el primer triángulo y 1, 2 y 3 para el segundo triángulo, para que se conserve el winding y se genere esta geometría. Así que hay que hacer eso en OpenGL. Así que voy a minimizar aquí Visual Studio y para poder ver esos números. Ok, entonces aquí vamos a checar primero
de que si tenemos una celda par, entonces va a ser de la siguiente manera. Vamos a sumar los índices I, J. Entonces tomamos el residuo de la división sobre 2. Y si es igual a 0, sabemos que es una celda par. Y si no, entonces es una celda impar. Tenemos dos casos. Si es par, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos bueno, aquí vamos a tener primeramente los índices 0, 1, 2 y 3 de la siguiente manera. Aquí va a ser, bueno, el primer índice lo tenemos de la siguiente manera y nos dice en qué fila nos encontramos. Entonces vamos a multiplicarlo por el número de celdas en X más 1 más J. Lo que va a hacer esto es de que nos va a ir desplazando, esta multiplicación nos va a ir desplazando por la fila, cada fila. Y bueno, simplemente agrega la columna. Y entonces I1 va a ser igual a I0 más 1. I0 pues es este índice de aquí, mientras que I1 simplemente le agregamos pues un 1 para llegar a este índice. El índice 2 I2 es igual a I, que es I0 más X, el número de celdas en X más 1. El índice 3 es simplemente I2 más 1. Aquí está, más 1. Ok, ahora sí. Index va a ser igual a I0. El primer triángulo va a ser I0, I2, y I3 para el triángulo par, que es este de aquí, el primero. Y el segundo triángulo va a ser I0, ok, el segundo va a ser I3 y por último I1, para que se conserve el sentido antihorario y se puedan renderizar de forma correcta en OpenGL. Primer triángulo y segundo triángulo de las celdas pares. Si es una celda impar, vamos a utilizar este de acá, esta numeración. Entonces va a ser el primer triángulo va a ser I0, el segundo va a ser I1, no, I2 y por último va a ser I1. El segundo triángulo de la celda impar va a ser 1, I1, I2 y por último I3. Y bueno, ese es los números, los índices que les corresponden a las celdas pares y estos a las celdas impares. Ok, entonces ya puedo cerrar esta cosa. Y bueno, ya por último le asignamos el valor de null a este puntero temporal index. Y bueno, pues es todo por el método initGrid. Y bueno, hay que implementar el método de aquí, que se llama shutdown grid.
Ok, entonces aquí implementarlo. Shutdown. Grid, ok. Nos checamos que exista el vértice, el puntero de vértices. Si existe, entonces lo borramos. De hecho, vamos a llamar save. Ok, vamos a crearnos dos pequeñas macros. Voy a irme aquí a File, a Open File, y aquí en Linear Math voy a ir a abrir Vector. Esta pequeña librería la hice yo mismo, y pues bueno, te la voy a dejar para que te la descargues. Simplemente utiliza sobrecarga de operadores para hacer las operaciones, suma, resta, multiplicación, de forma sencilla. Entonces aquí voy a agregar las siguientes macros: save delete y save delete array, que simplemente va a checar que si nuestro puntero es nulo. Si no lo es, entonces va a borrar el array y después le va a asignar el null al puntero. Bueno, acá en este último de acá. Y bueno, este sirve para borrar un objeto, y este para borrar un array. Las voy a pegar aquí, las puedes pegar donde quieras. Entonces aquí guardar los cambios y listo. Ok, entonces voy a llamar esas dos pequeñas macros: save delete array vértices y save delete array índices, y por último save delete array. Hacer aquí position pointer. Y bueno, ahora aquí irnos al método initBuffers. Bueno, este método previamente dibujaba un cuadro sobre la pantalla. Voy a borrar ese código, y bueno, aquí tenemos esta parte que se encarga de crear un vertex buffer y un index buffer, y aquí tenemos los atributos. Bastante sencillo, esto ya lo sabes hacer, ya mostré cómo para qué sirve cada una de estas funciones en mis tutoriales de OpenGL. Así que lo que voy a hacer aquí es reemplazar esta línea por mi array de vértices. Aquí va a ser mi array de índices. Índices. Y pues ya, eso es todo. Ok, ahí está. Ya por último nos queda implementar un método que se llama update, que se va a encargar de actualizar la geometría según se vaya moviendo la ropa. Entonces aquí tenemos el método update. También va a tomar un puntero OpenGL, así que se lo pasamos. Hay que implementar ese método, y es el último que vamos a implementar de la clase model. Entonces va a ser void model update. Y bueno, pues toma un puntero OpenGL. Antes de escribir el código de la clase update, vamos a abrir nuestros archivos OpenGL para agregar dos funciones nuevas. Entonces vamos a File, Open File, y buscamos nuestros archivos OpenGL. Los abrimos, y bueno, hay que agregar dos punteros nuevos aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente: pointer function gl map buffer proc gl map buffer, y la otra es pointer function gl
un map buffer proc SGL un map buffer. Ok, ahora hay que irnos aquí a OpenGL CPP a la función init extensions, no, a esta función load extension list. Entonces vamos a obtener su dirección de memoria mediante la función wgl o wigglegl get proc address. Entonces va a ser gl map buffer pointer function gl map buffer proc. Entonces ahora sí ya vamos a levantar gl wigglegl get proc address. Y bueno, aquí le pasamos el nombre de la función gl map buffer, de la cual queremos obtener su dirección de memoria. Entonces, si la función wigglegl get proc address nos retorna a null, entonces algo salió mal y retornamos false. Estas funciones ahorita las vamos a utilizar en la clase model, en el método update. Bueno, ahora nos toca gl unmap buffer, que es pointer function, gl unmap buffer proc wigglegl get proc address, y aquí gl unmap buffer. Ok, checamos que sea diferente de null. Un map buffer. Si no, retornamos false. Ok, esto es todo lo que tenemos que hacer en OpenGL, en la clase de OpenGL, así que cerremos y guardemos los cambios. Ahora sí vamos a llamar al método glmap buffer. Entonces de la siguiente manera: creamos un puntero del tipo vertex y llamamos al método glmap buffer. Y aquí le vamos a poner en target, le vamos a poner gl array buffer. Y aquí le ponemos gl write only. Gl write only. Ok, bueno, el método update nos va a servir para actualizar la posición de nuestros vértices a según se vaya moviendo la ropa. Entonces, con glmap buffer, esta función nos va a dar un puntero, y ese puntero nosotros lo podemos utilizar para actualizar el contenido del vertex buffer. Queremos actualizar por las posiciones de los vértices. Entonces, modificando este puntero que nos entrega esta función, pues podemos lograr eso. Así que esta función nos retorna un puntero del tipo void. Entonces lo tenemos que convertir al puntero que nosotros deseamos. Entonces en este caso yo lo quiero convertir a tipo vertex. Entonces eso es lo que voy a hacer. Le voy a poner aquí vertex puntero, y ahí está. Ahora tengo que checar que el puntero sea diferente de null para saber que todo ha salido con éxito, porque si nos retorna un puntero nulo esta función, entonces quiere decir que algo salió mal. Ok, entonces ahora sí vamos a iterar sobre todos los vértices
que conforman la ropa puede ser igual a 0 y menor que num vértices y los más. Este es nuestro array de vértices y vamos a copiar el contenido del array position pointer a nuestro array de vértices. Este puntero lo va a modificar la clase CloudPerlet. No, este puntero va a ser modificado por esa clase. Entonces su contenido lo copiamos a nuestro array de vértices. Y ahora sí, ya que una vez que ya hayamos copiado las nuevas posiciones de las partículas según el movimiento de la ropa, pues ahora sí vamos a hacer uso de nuestro puntero que obtenimos con la función glMapBuffer. Vamos a copiar el contenido de este array de vértices a este puntero con memcopy. La fuente es nuestro puntero, el destino es nuestro puntero, la fuente es nuestro array de vértices y el tamaño es size of vertex por el número de vértices. Entonces lo que estamos haciendo aquí pues es copiar el contenido de este array de vértices a este puntero que obtuvimos al llamar al método glMapBuffer, y haciéndolo de esta manera ahora sí el nuevo contenido de nuestro array va pues se está copiando a este puntero, y ahora sí OpenGL va a actualizar el contenido del vertex buffer. Y una vez que ya hayamos copiado nuestra información actualizada, vamos a llamar al siguiente método glUnmapBuffer. De esta manera le estamos diciendo a OpenGL que terminamos de copiar los datos. Aquí le ponemos glArray buffer. Esto simplemente array buffer significa que queremos modificar el contenido de un vertex buffer. Y bueno, entonces esta función se va a encargar de actualizar el contenido de los vértices. Y pues bueno, vamos a crearnos un método getter para el puntero position pointer. Entonces aquí voy a crearlo. Aquí va a ser get position pointer. Y bueno, lo implementamos. Simplemente va a retornar este puntero position pointer. Hay que implementarlo. Entonces aquí va a ser model get position pointer. Y bueno, retorna nuestro puntero position pointer. Ok, vamos a usar este método ocupamos que da este método getter porque la clase Verlet va a ocupar este puntero. Por eso estamos creando este método getter.